Gracias por guardar silencio, no tengo la mejor voz del mundo, poca voz y desagradable. Volvemos a retomar el tema de los viernes, en este caso en una actividad que se organiza conjuntamente entre la Delegación de Turismo y los viernes de la biblioteca, que va a presentar una ruta turística que se ha planteado en Osuna como una novedad, que es la llamada Ruta del Sillar. La ruta la va a presentar Mari Carmen Aguilar, que es la encargada de enseñarlo habitualmente. A nosotros nos corresponde únicamente apoyar, ayudar, está un poco en la organización de esta historia. Hoy vamos a contar además, para la explicación de qué es la cantera, de qué es el coto, de qué es lo que vamos a ver, vamos a contar con dos personas a las que le agradecemos enormemente que hayan venido hoy. Uno es Francisco Valdivia, que debe andar por ahí, bien. El escultor, que es el responsable de las obras que vaya, los relieves que vaya a ver. Y por otra parte, Rafael Benítez, que es el hijo del último sillarero. Es decir, probablemente el último que trabajó el sillar. Él no llegó a hacerlo directamente, pero bueno, algo tuvo que entender de aquello. Y él va a explicar cómo se extraía el sillar de la cantera, cómo era el trabajo y cómo era la confección de esos sillares que aparentemente parecen fáciles de escuadrar, pero luego no era tan fácil la cosa, ¿no? Y va a explicar cómo se vivió ese mundo aquí, dentro de la cantera, que había un mundo especial, el mundo de los sillareros era algo muy especial. Yo ya sin más, porque lo que tenemos que hacer, que ya vamos mal, es que Mari Carmen empiece a presentar y os cuente cómo es esta historia de la Ruta del Sillar. Gracias. Buenas tardes. Ante todo les doy la bienvenida a la inauguración de esta nueva ruta, una ruta cultural, una ruta que está enfocada a la presentación de la pericia con la piedra tallada en todo lo que ha sido Osuna, la importancia de la piedra arenisca que tuvo para lo que es la historia de Osuna y la vida de los ursaonenses. Es una ruta cultural que ha nacido de la iniciativa del área de turismo de Osuna, del ayuntamiento, a la cual vengo representando, y es un trabajo que ha nacido en 2021 con la finalidad de poder difundir y poder poner en valor este enclave tan singular y donde hoy nos encontramos, y además recuperar una antigua y milenaria actividad que va unida a canteras y crear un nuevo recurso turístico para un turismo sostenible, en el que se sitúa Osuna como uno de los destinos más interesantes de Andalucía, y le da una particularidad muy importante porque este enclave y esta cantera no existe en ningún sitio de España. El coto de las canteras está considerado como uno del auditorio más importante natural que existe en España. A lo largo del recorrido de esta ruta se pone un itinerario estandarizado de todos los recursos turísticos con los que contamos, y que comienza en este cerro de las canteras y termina en la Plaza de Toros. Una ruta muy larga y muy completa que va a recorrer diferentes partes de la historia de Osuna, y que tiene por objetivo poner en valor todos los monumentos, las calles y los sitios en los que esta piedra arenisca ha sido la principal protagonista desde la época turdetana. Hacemos un recorrido y tenemos que nombrar esos relieves tan importantes que están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, esos relieves íberos que son encontrados en esta zona, en los cuales se inspira Francisco Valdivia para hacer todo este exterior de tallas en la parte del coto. Pertenecían a una serie de
de monumentos funerarios que se encontraron en la muralla, y a partir de ahí también tenemos que hablar de que este paisaje tan singular y tan diferente que ha sido modelado a base de espiocha y de también, además de la mano del hombre, por el viento, por la lluvia. Tenemos que nombrar que además de las murallas que se han encontrado y de diferentes restos arqueológicos, encontramos algunos pozos, algunos edificios, como puede ser la ermita de la Vía Sacra, molinos antiguos en la parte superior de este cerro, cuevas que son prehistóricas, otro tipo de enterramientos también romanos junto a la Vía Sacra, e incluso de sillares también se ha hecho el teatro romano, y gran parte de terrazas domésticas en las que muchos vecinos han venido a vivir y han convertido este territorio en un barrio más de Osuna. La importancia que tiene esta piedra, y va de la mano además con esta tierra, viene desde hace muchos millones de años, cuando aquí, en lo que llamamos la playa de Osuna, estaba invadida por el mar y se forma esta roca con muchísima composición de sustratos marinos, que es el tipo de conchas y otros fósiles que se pueden apreciar. Es una piedra que se puede modelar, que es muy fácil de manejar y que tiene una singularidad muy especial que le da a todos los monumentos de Osuna un colorido y una característica que no se encuentra en cualquier otro lugar. Parece ser que desde que comienza la actividad en la cantera, cuando más uso tiene es cuando el cuarto conde de Ureña, en el siglo XVI, quiere hacer una nueva Osuna y crear una zona monumental. Para ello, seguramente fue la persona que más utilizó esta cantera. Se debió seguramente forjar un gremio de canteros que estaban divididos, desde maestros hasta aprendices, y a consecuencia de ello se ha seguido utilizando la piedra hasta bien entrado el siglo XX. El uso de la cantera ha sido no solo de Osuna, sino que también se ha repartido en todas las poblaciones de alrededor. Marchena, Araal, también eran poblaciones que necesitaban los sillares de Osuna, y esta actividad ha sido una actividad artesana que deja un legado muy importante en Osuna y que hoy ponemos en valor como un recurso turístico que va de la mano con la cantera y con toda la historia de Osuna. Para eso hemos hecho esta ruta, y para que podamos apreciar el patrimonio tan importante, en la que vamos contando cómo se han ido haciendo los diferentes edificios y las fachadas más importantes de la talla del sillar. Tenemos que agradecer a Jesús Ramos, a Rafael Benítez y Francisco Valdivia por su colaboración, y agradecerle a Paco Ledesma y a Los Viernes en la Biblioteca este espacio que hoy nos han prestado. Podemos empezar pasando a la entrada del coto.
Bueno, pues nos encontramos en esta cantera milenaria, esta cantera que era una mina de la que se extrae toda la parte interior de la montaña y que Mario Vargas Llosa, cuando vino a visitarla, la define como la Petra de Andalucía, un lugar donde la historia se hace piedra, una de las canteras que tenía la piedra más valorada junto con la cantera Luisa. Ahora vamos a tener un recorrido por lo que significa el trabajo de Francisco Valdivia y la obra tan importante que realizó en 2004. Bueno, los tocadores de cuernas, como hemos dicho, me basé a los tocadores de cuernas de Osuna y de ahí me he basado para hacer los tocadores de cuernas estos. Tienen aproximadamente sobre 4 metros aproximadamente y las columnas tienen sobre unos 5 metros. Ahí he procurado meter toda la ornamentaria de las columnas estilo ibérico, igual que los tocadores de cuernas. La primera roseta está basada en una urna incineraria de aquí que está en Osuna, en el Museo Arqueológico de aquí de Osuna. Que más o menos veo yo el principio y el fin de la vida, que sale de abajo del cuenco, nace, tira para arriba y vuelve otra vez para adentro. La segunda roseta la tengo con la cuerda como la fuerza de la unión de los trabajadores o de las personas. La tercera roseta la tengo como la unión del hombre y la mujer. Son 2 S con una estela uniéndose las dos. La tercera la tengo como, bueno, eso me han dicho, perdón, la cuarta la tengo como la hoja de palmera de dátiles, como fruto de alimentación. Y la quinta es parecida a la de abajo, con unas S con pico de pato, estilo ibérico, y la de todo lo alto, la de arriba, pues la tengo como el confort de la vida, la riqueza, y sobre eso me he basado todo sobre el estilo ibérico. Y tengo las olas en la parte alta y en la parte baja, olas mirando hacia el coto, porque esto antiguamente era el mar, y después desde lo que se formó las rocas. Y entonces me guié para meter las olas con símbolos como el mar para adentro. Luego, el escudo de Osuna está basado en el escudo de Osuna, el más antiguo que dicen que hay en España, y le he puesto los dómenes de las canteras, los dómenes del coto, con 2 osos a los lados, encadenados en el cuello un collar. Tiene en una mano una rama de laurel y en la otra tiene una corona de laurel como símbolo de victoria. Y arriba tengo el grifo o caballo con cabeza de mujer, caballo alado con cabeza de mujer, que antes de coger a los osos tuvo que estar luchando con ellos. Luego tengo el trono debajo del cornicé izquierdo, que tiene olas en karma en la parte alta, 2 pájaros con las alas abiertas, con la cabeza mirando para afuera y las patas cruzadas. Con S ibérica tiene una franja
de diamante y en la punta tiene 2 cuernos. En los laterales 2 cabezas como triunfo. Y la parte baja tiene 4 rosetas. Tenía. Bueno. Terminamos con el león, el guardián del coto, que también se inspiró en los relieves íberos, concretamente en el que está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y en estos 4.000 metros de jardines, además de apreciar diferentes plantas, el protagonista siempre ha sido el olivo, que hay que decirlo, que ha dado una conservación a esta zona muy buena, le ha ayudado muchísimo a conservarse, aunque luego ya al aparecer la actividad de los canteros han también aparecido nuevas plantas. Podemos hablar un poquito también de las diferentes canteras que nos rodean y nos encontramos en el coto. Detrás está el cotillo, en la zona alta la vía sacra y detrás los molinos. Y aquí en la parte de abajo, donde queda la espalda de donde hemos empezado la visita, de ahí se sacaron parte de los sillares de la Plaza de Toros y además comienzan a subir para arriba las canteras de los Callejuelas, de Cantera Luisa, que fue la última de las últimas y una de las más valoradas también, perteneciente a Luisa Carvajal, que vino de Gilena con su familia. Junto a la cantera de Luisa está el Penal, le llamaban así porque era una cantera en la que la piedra costaba muchísimo trabajo extraerla. Y nos dejamos también en la zona de la necrópolis la cantera de Cruz, y además podemos decir que hasta en los años 90 había varias familias en la época en la que Andrés Benítez, que hoy nos acompaña a su hijo y ahora nos va a contar también cómo se extraía y se trabajaba la piedra. En esa época había varias familias, los Aníbal, los Callejuelas, los Partidos, que eran ellos, y además estaban también los Chías. Esas familias eran familias que iban trabajando en esta zona y que podemos definir que era una profesión de autónomos y que ellos mismos eran los que ponían el precio del sillar y del contrapelo. Ellos eran los que trabajaban incluso con condiciones meteorológicas muy desfavorables y también en noches de luna llena. Antes de comenzar la visita del coto interior, Rafael Benítez, hijo del último cantero, va a explicarnos un poco todo ese proceso. Bueno, a todo esto, buenas tardes. Me llamo Rafael Benítez, soy hijo del último sillarero de Osuna, que es Andrés Benítez, y os quiero enseñar y mostrar las herramientas tan espectaculares que se utilizaban antes para los sillares, que es esta. Esta es una hachita de las más pequeñas, había otras más grandes para sacar la pieza más grande también. Esto se supone que tenía un manguito, ¿ven? Y cuando empezaba a trabajar la piedra, antes de trabajarla, había que hacer una limpieza por lo alto, quitar todo lo que es la gravilla, todo lo chino, hasta llegar a la piedra. Y entonces cuando ya llegábamos a la piedra, pues se señalaban
La distancia, 20 metros por 10, 30 por 10 o por 20, dependiendo el tajo que se iban a hacer. Y entonces pues marcaban las líneas, o bien con una cuerda, o bien con tiza, o bien con lo que fuera, en aquellos entonces, y entonces con estas hachillas, lo primero que hacía era marcar. Y con esto después, con esta uña, que viene la separación de esta uña, viene a coincidir con esto. Porque resulta que cuando ya esto iba entrando en la piedra, con la piocha y el mango, que el mango no era redondo, el mango era más bien como la de las hachas estas de los carpinteros y bueno, y de los leñadores, con el motivo de cuando se trabajaba empezaba a profundizar y no le estorbaba a la hora de profundizar. Una vez que se cortaban las piezas, había otra herramienta que le decían el sajón, que unas eran más grandes y otras eran más pequeñitas también. La más grande era para las piezas más gruesas, de un tamaño más considerable, y la otra pieza era para las más pequeñitas, porque había 2 o 3 tipos de cortes de sillares. Y esa era la función. El azahón se cogía, una vez que tenía las piezas cortadas, le pegaban 3 cortes, en el medio y en los 2 lados saltaba la pieza, y con esta misma hachilla se limpiaba los rebordes que se le quedaban a sacar la pieza, cogía y se limpiaba. Cuando una vez que se limpiaba, pues se ponía ahí, se apilaban ya las piedras, hasta que llegara el comprado para llevárselas. Y eso así de simple. Es muy sencillo, a simple vista, pero a la hora de trabajar era muy duro y muy complicado, porque resulta que al ser complicado, a mi padre le dicen de moto el patío, porque su antepasado, su bisabuelo, tatarabuelo, no sé, pronunciaba bien muy pocas las palabras, se encasquillaba hablando. Y entonces a la hora de cortar el sillar, pues le dije, vaya hombre, uno patío, otro patío. Y de ahí viene el nombre de los patíos, porque a mí en la calle me conoce mucha gente por el patío. ¿Usted es hijo de Patío Andrés? Digo, pues sí. Y ahí termino con la historia ya del sillarero. Si hay algunos que quieran... Perdona, ¿tú naciste aquí? ¿Ves? ¿Tú naciste aquí? Yo sigo, ahí mismo, donde está esa ventanita, ahí nací, bueno, nací. Nos criamos los mayores. Pero ella nació, dice ella que nació, ¿no? ¿O ella dice que nació? Nacimos, pero en lo que era antiguamente... Es la única, ¿no? Esta es mi hermana la... ¿La que teníais ahí, no? Sí, este es mi Fernando, nació en Ozuna. Ahí, exacto. ¿Eso es lo que es tu hermana? Pues ya está. Esto era una cueva donde vivíamos ahí, esto era un corte de los antiguos sillareros, marcaba, ¿no? Por ejemplo esto, marcaba, una vez que lo tenía marcado con la hachilla, pum, 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 pum. Sí, esa parte la entiendo. Y ahora, la parte de abajo, ¿cómo acaba? Con el azahón, porque tú cortabas una pieza, esto es una pieza, ¿no? Esta es otra, y de esta pieza esta tenía esto de separación de una pieza a la otra, ¿no? Y resulta que yo cojo el azahón, le doy aquí, allí, en el medio, y como tiene esta separación, saltaba la piedra. Es una piedra muy dócil. Hay 2 tipos de piedra.
Una que es menos compresada y la otra es más compresada. Una es más porosa y otra es menos porosa. Dependiendo de la piedra que sea, o la más dura o la más dura. Y la que más temían los sillareros era aquí, que en el Pená. Yo no sé si ustedes lo habréis escuchado, en el Pená, que está en la misma casa que hay allí en la calle esa, ahí está por detrás el Pená. Eso actualmente es del Vaquito. Yo no sé si lo habrá vendido ya o no lo habrá vendido. ¿Estamos? O sí, no sé, ya. Que yo sé que era de tu padre, de tu abuelo. ¿Claro? Otra cosa más. Ponle un mango y saca un cigarro. Yo me parece a mí que es una herramienta muy valiosa. Una herramienta. Yo quería decir una cosita, que me coja bien. Yo quería agradecer a Mari Carmen y sus compañeros por hacer el esfuerzo que está haciendo, por estas canteras que tenemos aquí, que si no me recuerdo son actual 10 canteras, en aquellos entonces no paraban de trabajar, sucediéndose a Osuna, parte de Córdoba, parte de Sevilla y en muchos sitios. Que de aquí se han sacado tantos miles y miles y miles de sillares para distribuirlo a muchos sitios de aquí, de nuestro entorno. Y hasta aquí llegamos. Antes de que Francisco Valdivia nos explique este mural de la vendimia, nos encontramos en una iniciativa familiar que nace de la familia Ramos Lobo en 1999, tras celebrar aquí una boda y hacerse con el coto y hacerle alguna que otra reforma. Y este mural nos lo va a explicar su autor. El mural más o menos está basado sobre la vendimia de Valdivia. Está basado en el último descendiente de Noé, que fue el príncipe ibero que estuvo aquí en Osuna. Entonces tengo pintado, bueno, ahí tallado el diluvio universal, las nubes rotas con agua, el cielo roto con agua. Aquí tengo el símbolo quebrado del rayo y debajo de lo que es el arca de Noé, pues tengo las olas y la gente ahogándose en el mar. Después de eso, pues cesó el diluvio, prometió Dios que no iba a haber más diluvio, soltó Noé al cabo de los 140 y tantos días, soltó el cuervo, después soltó la paloma, que está también ahí la paloma. Luego prometió que no iba a haber más diluvio y puso el arco iris como símbolo de la promesa. Pero
dicen que en Andalucía salió un joven recio y fuerte y se apoderó del arcoíris. Con respeto al índalo de Almería, lo he puesto con los brazos más encogidos, pero con sus atributos puestos. Luego, en el símbolo de lo que es la vida en sí, después de crecer y multiplicado, tengo puesto el símbolo de la fertilidad, detrás tengo puesto un impulso un poco natural, delante de la mano del Vendimia 2 está la unión del hombre y la mujer, luego la mujer embarazada con una mano en el vientre y la otra con una jarra de vino o de cabeza de las uvas. Todas las uvas, si se fijan, son uvas o cabezas. Luego, para darle vida, lo que más le hace falta es el agua. Y el agua se la representé en una cantimplora ibera. Luego, el Vendimia 2 tiene 4,5 metros y la mujer tiene 3,95 metros, creo que es, 4 metros. Luego la canasta, cogí una canasta que no era de mimbre, era de ramas de estas de las retamas de olivo, chiquitita, y cogí, fui midiéndola y saqué lo que es la canasta con el rizado, con lo que yo lleva el rizado de abajo, de arriba y de la asa. El lince ibérico, los dómenes con los flautistas en el centro y en lo alto 2 carneros peleando por la carnera, una tinaja íbera y un niño comiéndose los racimos de uva o las cabezas o racimos de uva. ¿Están huecas o están...? Están huecas tanto la tinaja como la canasta, y tienen dentro metido un barril para vino que, por la delicadeza que tiene el trabajo, pues entonces no se han llegado a llenar nunca. ¿Esto todo es? Aquí tenemos 2 canes ibéricos, los canes, la viga con bellota, el cuerno del unicornio, un murciélago, un ratón, aquí están las bolas de las catapultas de Osuna, los escudos de Ramos y Lobo, y tenemos aquí los 4 guerreros, que son guerreros de aquí, de los guerreros ibéricos de Osuna. Entonces, en el escudo le he puesto en el centro la cabeza del oso. Arriba tengo una cabeza y dentro del hueco hay una lechuza comiéndose un ratón. Y luego hay infinidad de detalles, como golondrinas de cacería dándole de comer a los pajaritos, hada madrina, esto es una hada madrina, libélula, una araña tirando de una mariposa para alimento, infinidad de insectos, ahí hay camaleón, lagartija, ahí hay un cigarrón en este lado. Bueno, si nos liamos con los insectos, hay infinidad de insectos. Hay gusanos, hay mariquitas, hay infinidad de insectos. Esto todo es ganado a la piedra y rebajando la piedra, ¿no?
Sí, la parte más saliente, aproveché que la parte más saliente, tanto en este lado como en este, me agarré a la parte más saliente para aprovechar el máximo el relieve de la cantera. Esto es un trabajo enorme. ¿Esto cuánto tiempo le llevó? Esto empecé con el boceto en el 2005, en diciembre. Antes me dijo Jesús que quería que se le pusieran unos botelleros y una figura en los laterales. Entonces, como esto iba a ser para cuestión de eventos, de baile, de cosas de esas, entonces se pensó en una vendimia. La vendimia hice el boceto a la mitad, de aquí para allá. O sea, la mujer y el hombre única punta. Pero entonces se quedaba la vendimia muy corta y entonces la amplié y entonces la hice mayor. Empiezo en el 2005, hice el boceto, que ya había empezado esta parte, la parte de diciembre, y la termino en el 2008, en diciembre del 2008. ¿Esto fue mucho más trabajoso que lo de fuera? Estaba unas veces con esto, sí, estaba afuera, llovía, me liaba con esto, había veces que estaba haciendo el león, se liaba a llover, me metía aquí dentro, unas veces dentro y otras veces fuera. Y otras veces me liaba a lo mejor con los servicios de los artistas, o unas veces con una cosa y otras veces con otra. Esto me llevó casi todo el tiempo. ¿Y el diseño de todo esto fue obra tuya o te dieron más o menos las instrucciones para esto o lo de fuera? Eso... No, el diseño, yo le hice un diseño, hago más o menos lo que es la parra y los dos personajes, el íbero y la mujer, y entonces ya a partir de ahí se le pone el telón en el dibujo. Ahí le pongo un hueco sin bellota, aquí pongo otro hueco sin el cuerno del unicornio y en esta parte pues, no dibujo nada, lo que era la figura, los pájaros y las cosas estas, pues no dibujo nada. Lo que sí dibujé fue una comadreja que hay aquí, la comadreja, el nido y el pájaro que se ha salido del nido porque la comadreja va a comerse los huevos. Eso sí lo dibujé. Pero luego la mayoría de lo que son los insectos, los pájaros, las caras, no, eso lo iba haciendo a medida que me iba viniendo para abajo. ¿Que iba sobre la marcha? Sobre la marcha. Valdivia, ¿con qué te documentas para hacer esto? Porque tú tienes que tener una documentación detrás para todos los signos que tiene. En el último descendiente de Noé, en el libro, ¿cómo se llama? De Arthur y Pierre Paris. Vamos. Unos arqueólogos franceses. Que me llegué, por cierto, antes de empezarlo, me llegué a la Casa de la Cultura y estuve hablando con Paco Ledesma para comprar el libro de este, que compré el libro y me agarré a leer la historia del pueblo y ahí metiéndolo aquí. Vamos, que está más o menos agarrado todo en historia del pueblo. Y yo lo que he hecho en falta también es que nos haya hablado de tu afición a esto. ¿Fue de tu padre o fue...? Fue mi hermano José Luis. Mi hermano José Luis fue el que me enseñó a mí a tallar en la madera y en la piedra. Y a base de lo que aprendí con él y mi afición, luego yo ya seguí. Porque aquí para las proporciones y para todo eso es increíble poder haber sacado las proporciones casi autodidacta, ¿no? Ha sido... Sí, ha sido autodidacta. Ha sido hacer un boceto de más o menos casi 1 metro por unos 70 o 80 centímetros y hacer toda la parte baja. Después de eso fue cuando hice lo de arriba, después de hacer las vigas, de la viga para abajo y lo de arriba, Jesús me dijo que le hiciera los escudos. Entonces
de apellido. Entonces cogí y estuve buscando la ornamentaria que fuera totalmente ibérica y le puse la ornamentaria ibérica con 2 cascos prerromanos. Estos cascos son prerromanos porque los íberos no llevaban cascos. Ya cuando empezaron a venir los romanos, y empezaron ya, entonces sí empezaron ellos a coger cascos. Esos cascos son prerromanos, pero los guerreros no tienen nada en la cabeza. Hay otros guerreros que se ponían un trapo, un pañuelo en la frente, pero este no lo tiene. Y aquí tengo una lagartija, una salamarquesa, perdón, ahí tengo una salamarquesa. Hay una rata saliendo de un bujero. Porque se debería de escribir un libro con todo lo que hay. Porque las letras se puede estos son, estos que ahora mismo no me acuerdo exactamente, son escritos ibéricos. Aquellos escritos ibéricos, Osuna, Coto las Canteras. Pero estos los puse y perdí la libreta de donde lo tenía apuntado y no me acuerdo, porque están sacados de los libros. Vamos, que no fue por gusto. Bueno, fue por gusto, ¿no? Pero no fue a lo loco, no fue a lo loco. que tenía sentido. Es igual que los dibujos que tiene... Las chuletas las perdí. La perdí, las chuletas. Es igual que los dibujos que tiene la ánfora, son todos sacados de los dibujos de libros ibéricos. ¿Y sigues trabajando la piedra? No, ya no. Ya no, ¿no? Ya no. Hombre, a mí me gustan cosas grandes. Sí, porque chiquitito hay que coger cacho piedra, llevarlo a la casa por escalera, y entonces cualquier cachito de él hace parte uno de los riñones. Así no. ¿Hay algún sitio donde esté tu firma entre todos o te has...? Ahí está el Coto a las Canteras, la vendimia de Francisco Valdivia, encargado por Jesús Ramos Sánchez, dedicado a Juan Valdivia Lasarte, a Manuel Ramos Sánchez y Juan Valdivia Lasarte. Y la fecha, que lo terminé, que fue en el 2008. Ahí está, MMV, palito. Aquí tengo el unicornio, el Pegaso, el caballo alado, el grifo, que es caballo con cabeza de mujer, y alado y luchando con el oso, que antes de coger y amarrar los osos, tuvo que luchar con ellos, y lo tengo ahí. ¿Y fuera de aquí tienes...? La parra está quebrada con símbolo del rayo, de la potencia del rayo. Tengo también caracoles, ahí hay, bueno, montones de insectos, de gusanos, montones de insectos, mariquitas, hay infinidades para coger, echar fotos y luego verla en la casa tranquilamente y buscar las cosas. Creo que de cara a esa posible ruta turística, yo creo que estaría bien contar a lo mejor, no con una escala, ¿no? Pero a lo mejor con un A3, donde estuviese a lo mejor pintado ahí para el que venga, el visitante que venga, se dé cuenta de todo lo que hay ahí, porque es muy difícil. Pero hoy día es muy difícil, se lleva mucho tiempo. Hoy día a lo mejor, sí, no, pero que en vez de una 3, lo mejor el visitante, bueno, pero lo mejor el visitante, como es tantos detalles lo que tiene, echar varias fotos y buscarlo en su casa tranquilamente, bien con en el vídeo arrimándoselo o en un ordenador. Lo mejor es que estés tú para contarlo, pero como no te podemos tener todo el tiempo... No, es que esto se lleva mucho tiempo. Entonces una visita turística, si en cada cosa que llega se le explica una cosa así, se lleva demasiado, se acaba en el día la visita. Entonces mejor que se le eche la foto y en su casa... Continuamos con una breve visita del resto del interior del Coto
en el que si profundizamos un poco vamos a poder ver, sobre todo en la parte de arriba, una serie de grabados con fecha y con iniciales. Esos grabados pertenecen a las familias que aquí trabajaban. También explicarles que ahí en el fondo nos contaba Rafael que había un aljibe y bueno, aunque el coto sufrió un poco de reforma, en este lugar nació Rafael Benítez con algunos de sus hermanos y aquí estuvieron viviendo durante un tiempo. Pueden apreciar que el techo está ennegrecido, se debe a la quema de las pipas de girasol y, como bien dije antes, también sirvió, entre otras cosas, para almacén de carros. Nos encontramos en la cima más alta de las canteras de este cerro de San Cristóbal, casi a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Y también aquí, además de ver un paisaje de cantera, concretamente estamos en la cantera de la Vía Sacra. Podemos apreciar otro tipo de construcciones. Hay varias, vamos a empezar por una cueva que hay ahí detrás, que no la estamos viendo ahora mismo, del Calcolítico, una cueva prehistórica. Y además esta manera de trabajar, de hacer habitaciones en la roca, nos trae también este monumento funerario que tenemos aquí, junto a las ruinas de la Vía Sacra, un monumento funerario de hipogeo, de tumbas excavadas en la roca, que se atribuye a la época romana. Incluso se pueden apreciar en sus paredes grabaciones relacionadas con la cultura egipcia, con la diosa Isis. Aquí en esta ermita del siglo XVII, ermita de la Vía Sacra, es donde terminaba el Vía Crucis, que venía de la actual parroquia de Santo Domingo. Existía un camino que estaba señalado por cruces y, además de encontrarnos con esto, tenemos también que nombrar aquella parte del territorio, de este territorio que es un georrecurso, que además en 2011 la Delegación de Medio Ambiente lo proclama así, como un georrecurso turístico por sus beneficios y por tener una importancia turística, científica y didáctica. En aquella parte, en ese mirador, se controlaba todo lo que era la unión de las vías de Hispali y Anticaria. Y allí también existían, que hoy lo que queda es una ruina, de uno de los molinos, unos molinos harineros que, a raíz del crecimiento de la población en el siglo XVI, se necesitaba el uso de estos molinos, que hasta principios del siglo XX han estado funcionando. En aquella parte se puede ver, porque no termina la visita y no nos da tiempo de apreciarlo, en la zona donde terminan los bancos y demás, hay una serie de circunferencias de las que están hechas de sillar y yeso, sobre todo, y esa es la base de uno de los molinos. Aquí terminamos la visita de esta parte de la Ruta del Sillar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra próxima ruta que volvamos a hacer. Muchísimas gracias.